Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidor en esta ocasión llevar a cabo esta segunda cápsula informativa de la materia propiamente Teoría de la Constitución. Y en esta ocasión abordaremos el tema que lleva por nombre Concepto y clasificación de la Constitución. Para ello vamos a tocar diferentes temas de vital importancia, propiamente dentro de los que se encuentra el concepto material y formal de la Constitución, el concepto propiamente de la Constitución, la clasificación de la Constitución según diferentes autores y demás elementos importantes para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Damos inicio pues acerca del significado mismo de la Constitución y vemos que la Constitución es este conjunto de principios, pero también de normas y de reglas que se encuentran establecidas y que en ese sentido pretenden regular y también establecer una forma de Estado de Derecho, así como también poder organizar ese mismo Estado estableciendo estas limitaciones a través de sus propias instituciones, ya sea a través de la administración pública y también estableciendo procedimientos y sanciones para el mismo Estado en caso de que no cumpla con las normas establecidas en esta Constitución. Es por ello que la Constitución política es también nominada como la Carta Magna, porque en ese sentido rige todo el ordenamiento jurídico dentro de un territorio determinado. Por tanto, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Por eso es llamada ley suprema. Ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley, decreto ley o acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido propiamente dentro de nuestra Carta Magna. La Constitución política protege los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. Es importante también entender el poder, en lo que consiste en el poder constituyente y el poder constituido. Cuando hablamos en el poder constituyente, vemos que es aquel que tiene el soberano, es decir, el pueblo mismo, y eso tiene propiamente el poder porque son los individuos o los ciudadanos del pueblo quienes deciden cómo quieren vivir, también cómo quieren ser gobernados, bajo qué normas se van a subyugar y también todos aquellos individuos que conforman, que van a ocupar este cargo público, las formas de actuar y todas aquellas decisiones que de manera directa van a incidir o van a tener repercusiones sobre, repito, los individuos que se encuentren dentro de un territorio determinado. También se establecen cuáles van a ser las tareas que van a realizar nuestros mandatarios, cómo pueden ejercer sus funciones y cómo deben rendir cuentas, ¿no? Ante cada uno de nosotros. Es por ello que se materializa propiamente cuando se ejercen las funciones los constituyentes elegidos por el propio pueblo a través de la representación. Una vez que se ha decidido cómo está delimitado el actuar del Estado a través de los mecanismos que tienen los individuos para poder recuperar algún interés, que ha sido por algún momento dado afectado, ¿no? Por parte del actuar de la administración pública, nace la constitución de un Estado, lo cual pasa a llamarse en ese momento el poder constituido. Es por ello que el poder constituido se llama así porque ya están, como su nombre lo dice, constituidas las bases del Estado, así como también su organización, sus funciones, sus límites, y es en ese momento cuando los gobernantes son quienes deben asumir el poder y ejercerlo conforme a lo dispuesto dentro de nuestra Carta Magna. Recordemos que nuestra Carta Magna está dividida en dos apartados: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es en donde se encuentran contenidos nuestros derechos humanos propiamente en sus artículos, en donde contempla cuáles son los derechos que nos asisten en nuestra condición de individuos. Y como sabemos, los derechos humanos son aquellos derechos inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, irrevocables e indivisibles que el Estado debe garantizarnos para que tengamos una vida plena. Y en el siguiente sentido, en la parte orgánica, es donde se encuentra previamente establecida la parte, como su nombre lo indica, organizacional y estructural del Estado, ¿no? Entonces, vemos que son previamente, como bien decía, los gobernantes quienes deben asumir el poder y ejercerlo conforme a lo dispuesto en la Carta Magna, ¿no? Por tanto, la Constitución no debe, ni más ni menos, realizarse, solamente ejercerse conforme a lo que en ella se encuentra contemplado. Y por ello vemos que también dentro de nuestra Constitución se encuentra la división de poderes, ¿no? En donde previamente están limitados o delimitados
cuáles son los poderes públicos del Estado y cómo se encuentran constituidos, y es cuando el gobierno también debe ejercer sus funciones. Vemos que también existe una clasificación en cuanto a los tipos de constituciones y según su reformabilidad podemos decir que existen constituciones rígidas, que son aquellas que poseen un procedimiento mucho más complejo que el ordinario para que ésta pueda ser reformada. También se encuentran las constituciones flexibles, ya que son las que tienen un proceso para su reforma mucho más fácil. Por tanto, pueden ser reformadas a través de un acto legislativo, a través de una ley emanada del Congreso Nacional o de una Asamblea Nacional. En ese tenor se encuentra la Constitución material y la Constitución formal. Cuando hablamos de la Constitución material, nos referimos propiamente al conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal y en ese sentido, desde el punto de vista formal, son los órganos y los procedimientos que intervienen en su propia creación. Vemos también que dentro del control de constitucionalidad existen dos tipos de controles, ¿no? Y estos no son más que las formas o los procedimientos que establece la propia Constitución de un Estado para poder hacer efectivo el cumplimiento de las normas, las reglas y los principios constitucionales y así evitar la vulneración de los mismos por parte del Estado. Si estos son vulnerados, entonces se deben establecer los procedimientos y mecanismos para que sean anulados y sancionados todos aquellos actos que van en contra de la Carta Magna o la Ley Suprema. De esta manera, pues se garantiza el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, así como los principios, los derechos y las garantías constitucionales establecidos en esta Constitución. Dentro de los tipos de control de constitucionalidad, lo pueden ejercer solo un órgano, que puede ser un tribunal constitucional, una sala constitucional, una Corte Suprema o un Tribunal Supremo, pero es realizado única y exclusivamente por ese máximo grado de interpretación de la Constitución. También se encuentra el llamado control difuso o control desconcentrado de la constitucionalidad, que lo pueden y deben ejercer todos y cada uno de los jueces pertenecientes al Poder Judicial del Estado. Es por ello que existen países donde existen modelos que se utilizan únicamente en cuanto al control concentrado o el control difuso, así como también existen países que utilizan un modelo mixto en el que coexiste el control concentrado junto a esta forma de reconocimiento del control difuso. Vemos, pues, alumnos que existen también dentro de la democracia y la clasificación de las constituciones la finalidad que se persigue. Cuando nosotros hablamos de la finalidad, vemos que el propósito de revisar la situación que guarda propiamente la doctrina respecto a la clasificación de las constituciones, es necesario también tomar en consideración diferentes teorías tradicionales. ¿Por qué? Porque basan en cuanto a criterios de clasificación únicamente en cuanto a los postulados del texto constitucional, en tanto que con las teorías tradicionales que se glosan se atraen todas aquellas formas o principales criterios que dentro de su perspectiva los tratadistas han expuesto. Dentro de esto, bueno, los criterios tradicionales, James Brins encontró que solía clasificar a las constituciones en escritas y estatutarias y en no escritas o consuetudinarias. Él las califica o establece esta clasificación de anticuada y también establece que se prestaba confusiones respecto a toda constitución. ¿Por qué? Porque decía que existía una constitución escrita en donde existen costumbres y decisiones judiciales que la contemplan, la amplían y la modifican. Y a su vez en las denominadas constituciones no escritas pues se encontraban los estatutos y las leyes constitucionales. En consecuencia, Brice abocó a tratar de encontrar un criterio certero para poder clasificar a las constituciones y ahí se encuentra en la clasificación de las constituciones modernas que contienen los principios de que las normas constitucionales poseen una jerarquía superior a las leyes secundarias y que por tanto él argumenta que no son reformables por el Poder Legislativo, sino solo por un órgano y un procedimiento especial. En cambio, pues que existían otras constituciones cuya reforma se sigue en cuanto al procedimiento para cualquier norma ordinaria. En ese mismo sentido, también existe Ware, que comienza a descartar, como lo había hecho Brins, la clasificación de las constituciones en escritas y no escritas, porque no hay ningún país en el que el sistema de gobierno esté únicamente precisado en normas escritas y no escritas. Por tanto, Ware clasifica o establece la clasificación de las constituciones en rígidas y flexibles, porque una clasificación que coloca hacia todas las constituciones del mundo como rígidas y solo a una o dos como flexibles, pues tiene poco significado, ¿no? En ese mismo sentido, vemos que también Ware propone 4 criterios para poder clasificar a las constituciones. Primero, tomando en cuenta que son supremas o no sobre el órgano legislativo, federales o unitarias,
parlamentarias o presidenciales y republicanas y monárquicas. Vemos, apreciables alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a analizar de manera muy detallada tanto en nuestras sesiones virtuales como también en nuestras siguientes cápsulas informativas. Que tengan excelente día. Hasta luego.